Buenos días, profesor. El día de hoy le vamos a presentar nuestro TV2 que tiene como tema principal los videojuegos. Los integrantes son Henry Aguirre Cruz, Mike Pauca Entrada y yo, Cristina Cabrera Llerena. Ahora empecemos. Empecemos con la introducción. Hay que empezar con la situación de la pandemia que, está aún pasando en la actualidad. Por el inicio del COVID-19 todos tuvimos que estar en cuarentena. Los jóvenes no fueron la excepción, obviamente. Por lo tanto, las actividades que hacían al aire libre se reemplazaron por actividades en el hogar como los videojuegos. Ah, ahora vemos la relación entre los jóvenes y los videojuegos. Los jóvenes desde los inicios han demostrado que los videojuegos pueden traspasar cualquier barrera social y del mismo modo esta interacción social aumentó a raíz de esta pandemia según Canal N. Asimismo, la compra de los videojuegos se incrementó el año pasado ya que aproximadamente 799 personas compraron al menos un videojuego. Ahora, con respecto a nuestro tema de investigación es determinar si el encierro por la pandemia del COVID guarda alguna relación con la adicción hacia los videojuegos en los estudiantes. Ahora la pregunta, ¿cuáles son los factores para determinar si la pandemia por el COVID-19 ha influenciado en la adicción hacia los videojuegos en los estudiantes? Ahora, objetivo general de la investigación. Determinar si el encierro por la pandemia del COVID-19 guarda relación con la adicción hacia los videojuegos en los estudiantes. Ahora, vamos con los objetivos específicos de investigación. Identificar los factores por los cuales los estudiantes pasan mucho tiempo en los videojuegos. Identificar si existe alguna relación entre la frecuencia del sueño de los que juegan los videojuegos y la convivencia familiar. Y ahora, determinar si la adicción a los videojuegos por parte de los estudiantes afecta la calidad de sueño durante la pandemia del COVID-19. Bueno, siguiendo con el marco teórico, antes de empezar resulta importante comprender el contexto de lo que fue la pandemia por el COVID y lo que ha causado a nivel mundial, ¿no? Desde su aparición en China, en Wuhan principalmente, este virus ha llevado a un problema sin precedentes, afectando la normalidad en la que nosotros vivíamos y generando nuevos estilos de vida en cada país del mundo. Nuevos hábitos llegaron y otros hábitos que teníamos se fueron. Son múltiples los cambios que se han reflejado desde la llegada de este virus. El ejemplo más claro que podemos dar es que pasamos de la presencialidad a la virtualidad y también hasta el cambio de manera en la que nosotros pensamos. Antes de empezar a indagar sobre la adicción a los videojuegos y su relación con el encierro de la pandemia, que es el tema principal, es importante plantear un entendimiento común de estos tres conceptos, los cuales son las palabras clave, ¿no? Videojuegos, pandemia, acción a los videojuegos. Nosotros podemos decir que un videojuego electrónico es un aparato en el cual dos o más personas interactúan entre sí por medio de un controlador que proyecta una especie de imágenes en la pantalla, ¿no? En este caso, citamos a Yul, que nos dice, cuando hablamos de videojuegos, hablamos de un juego usado en una computadora y un visor de video. Puede ser dispositivo portátil, computador, teléfono móvil, etcétera, ¿no? El concepto que define Seida va más relacionado con el adecuado uso siguiendo una especie de líneas o reglas, ¿no? Cuyo fin es entretenerse finalmente. Ella lo plantea de la siguiente manera. Es una especie de prueba mental llevada a cabo frente a un ordenador siguiendo reglas establecidas cuyo fin es la absoluta diversión. Del mismo modo, según Benjamin, dice que este tipo de juegos que se asocian al nuevo ciclo han evolucionado con el pasar de los tiempos y de esa manera existen diversos medios mencionados anteriormente. Como podemos observar, existen diferentes conceptos sobre la definición de videojuegos, que al final son un medio por el cual una persona tiene interacción con otra usando canales digitales o de manera online con el único propósito de tener un premio o llegar a una meta, ¿no? Pasando al lado de pandemia, que es un concepto más reciente, según Andina nos dice que actualmente sigue vigente y fue iniciada por un virus llamado COVID-19. Asimismo, es un infortunio mundial donde fue necesario implementar normas de salubridad para poder mantener a la población medianamente sana. Viste que no, en algunos casos no se suele cumplir las normas que se plantearon. En países menos desarrollados del mundo, se sabe que las reglas implantadas o los protocolos establecidos no son del todo cumplidos y esto
trae como consecuencia de que más gente se contagie y más gente sea afectada por este virus. Podemos decir también, por el lado de Botero Rodríguez Franco, la cual precisa la pandemia como una propagación mundial de una enfermedad generada por un microorganismo que se transmite de forma eficaz y que es capaz de producir casos por transmisión comunitaria en múltiples lugares, ¿no? Como lo mencionó anteriormente Andina. Eh, por otra parte, tenemos a la adicción a los videojuegos. Podemos decir que si bien la adicción a los videojuegos tiene efectos en la vida social de un jugador, también es sabido considerar que adicción se refiere a un proceso en el que el jugador reemplaza otros hábitos con el fin de satisfacer algún deseo o motivación. Aún está en debate cuál es el verdadero objetivo de un jugador compulsivo, pero según Griffiths y Hunt, lo definen como o son una serie de componentes de la adicción a los videojuegos. Estos son la prominencia, tolerancia, euforia, superación, recaída, abstinencia. Eh, y Carbonell nos menciona de que usualmente se tiende a relacionar la adicción a los videojuegos con el aislamiento del jugador, actividades sociales activas, pero sin embargo muchos jugadores señalan que utilizan estos u otros en línea no solo para jugar, sino también tiene implicancias en su vida social, ya que puede utilizar diversas formas de comunicación como el chat o los micrófonos. En la actualidad los jugadores a la hora de estar en una partida siempre usan estos medios para comunicarse, para coordinar estrategias de ataque, en el caso de RPG, o de estrategia para ver en qué momento atacan al enemigo. Es decir, es una forma de vida social y que, como menciona Carbonell, es una especie de vida social diferente a las demás, ¿no? No es necesariamente presencial. Bueno, finalmente, como podemos observar, existen diferentes conceptos y matices respecto a las palabras clave que se citó de los autores, ¿no? Y por el lado de la pandemia podemos decir que, y como se mencionó anteriormente, trajo muchos cambios en los hábitos de la gente. El encierro hizo que la gente pase mucho más tiempo en sus hogares y eso ha hecho de que encuentren una relación frente a la pantalla de un computador o consola, ya que por medio de eso trataban de liberar la ansiedad que traía todo este problema, ¿no? Que fue sin precedentes. Siguiendo con la metodología y características técnicas de la investigación, realizamos una investigación cuantitativa de tipo concluyente con un muestreo no probabilístico. Se utilizó como técnica o herramienta las encuestas, la cual difundimos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. El Universo de Estudio. El Universo de Estudio son jóvenes estudiantes de 17 a 25 años de Lima Metropolitana de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El marco muestral bueno, para el marco muestral, la información correspondiente será extraída de la base de datos del UPC. La unidad informante es un joven estudiante de pregrado de 17 a 25 años de Lima Metropolitana que estudia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Técnicas de recolección de información. Bueno, la técnica de recolección de información que utilizamos para nuestra investigación se basó en una técnica cuantitativa en donde se realizaron 50 encuestas, las cuales estaban conformadas por 11 preguntas basadas principalmente en los objetivos que nosotros nos planteamos, tanto generales como específicos, que mencionamos anteriormente. Dicha encuesta fue realizada por estudiantes de pregrado del UPC entre 17 y 25 años que residen en Lima Metropolitana. Eh, Planteando la hipótesis, ¿no? La hipótesis es que a causa de la pandemia y por el COVID-19 que ha tenido un efecto negativo en la salud, economía y educación en todo el mundo, sumado al encierro por varios meses, se espera que los estudiantes hayan transformado su estilo de vida, adoptando nuevos hábitos y dejando otros a causa de la cuarentena. Pasando al análisis de la data, de acuerdo al objetivo específico uno, la cual es identificar si la pandemia por el COVID-19 ha causado que los estudiantes pasen más tiempo en los videojuegos, podemos ver que a partir de los gráficos se puede determinar que la pandemia sí ha causado que los estudiantes pasen más tiempo en los videojuegos. Sin embargo, como se refleja en los cuadros de la imagen, esta brecha no es tan amplia. Vemos que el 58% dice que sí, que la pandemia ha hecho que pasen más tiempo en los videojuegos. Pero por otro lado vemos que el 42% dice que no, que la pandemia no ha causado que pasen más tiempo en los videojuegos. Si bien es una diferencia pequeña,
podemos deducir que la pandemia sí tiene efectos en los estudiantes y ha hecho que pasen mucho más de lo habitual frente a una pantalla. Ahora, para realizar el segundo objetivo y poder identificarlo, realizamos el chi cuadrado y se toma en cuenta la frecuencia de sueño de los encuestados y si es que tienen una buena relación con los familiares. Entonces, viendo la frecuencia esperada, se puede ofrecer que sin hacer aún el chi cuadrado, hay 15 encuestados que se quedan despiertos hasta altas horas de la noche, pero no tienen problemas con sus relaciones familiares. Pero hay 19 encuestados que no se quedan despiertos hasta tarde y aún así tienen una relación buena con sus familiares. Finalmente, luego de sacar la frecuencia esperada y la frecuencia observada, se encontró que sí había relación, ya que el chi cuadrado teórico fue 3,84 y es menor que el chi cuadrado calculado, que es 12,32. Buenas tardes, yo me voy a encargar de hablar acerca de la calidad del sueño en relación con la adicción de los videojuegos y cómo y si está afectado de manera en que se duerme menos a raíz de la pandemia por jugar videojuegos a estas altas horas de la noche. Bueno, dado el siguiente gráfico, se puede concluir que no existe una predisposición a dormir menos a causa del exceso de videojuegos, ya que exactamente 44% de los encuestados tienden a dormir de manera regular, sin que se afecte su calidad del sueño, además del 18% que constituyen las personas que nunca han presentado problemas de sueño a causa de esos motivos. Por otra parte, 22% de los encuestados señalan que sí presentan problemas para conciliar el sueño, debido a que juegan en exceso videojuegos de manera nocturna. Por otra parte, un 16% de encuestados expresa abiertamente que no duermen por jugar videojuegos. Esto da a entender que la hipótesis planteada en relación a la baja calidad del sueño y el exceso de videojuegos de manera nocturna sí tienen relación el uno al otro, pero no guardan cierta tendencia a que suceda, sino más bien más del 50% muy raras veces o casi nunca o nunca presentan estos problemas. Gracias. Para finalizar, como conclusiones tenemos que en primera instancia se puede concluir que la calidad del sueño se ve afectada por los videojuegos, pero de manera no significativa. Esto porque más del 50% ocupa un rango que es considerado no irruptivo en la calidad del sueño, debido a que nunca o raras veces han tenido problemas para conciliar el sueño a raíz de estar jugando a altas horas de la madrugada. En segunda instancia, existe relación entre la frecuencia del sueño y la convivencia familiar. Por lo tanto, se concluyó que los encuestados no se queden despiertos hasta tarde, que los encuestados que no se quedan despiertos hasta tarde tienen más posibilidades de tener una buena relación con sus familiares. Adicionalmente, y para finalizar, se puede concluir que la pandemia sí afectó a que una parte de los encuestados pasen mayor tiempo en los videojuegos. Las consecuencias del encierro trajeron consigo que la gente esté más tiempo de lo habitual en sus hogares, y esta manera conllevando a estar frente a una pantalla, ordenador, un televisor o lo que sea para entretenerse y matar las horas de tiempo paulatinamente. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias y espero que haya disfrutado de nuestra exposición.